encontraba patrullando con mi amigo y compañero, Joshua. Era una mañana como cualquier otra, nada fuera de lo normal pasaba en ese pequeño pueblo. Hablaba con Joshua sobre el trabajo mientras bebíamos café. En nuestra radio pedían ayuda. Había un problema en el campo y decidimos ir hacia allá. No pasaba mucho en el campo. La última vez que pasó algo en aquel lugar, fue cuando encontramos a una niña que tenía una semana de desaparecida. Las demás cosas que pasaban eran de poca importancia. En el lugar ya estaba mi amigo Víctor junto con otros oficiales, viendo el problema. Al preguntarle lo que pasaba me llevó hacia su patrulla y ahí había una mujer que decía que el señor Bernal se había caído por un agujero. En el momento pensé que estaban esperando a que llegara el equipo de rescate. Pero la mujer dijo que no lo podríamos sacar. Le pedimos a la mujer que nos guiara el camino. Cuando llegamos al agujero, tenía el mismo tamaño de una guarida de conejo. Ningún hombre cabría por ahí y pensamos que la mujer estaba loca, por aferrarse a su historia. Después de que nos fuimos de ahí dejando atrás lo que nos pareció una pérdida de tiempo y una mala broma. Yo mismo me dirigí a ver cómo estaba el señor Bernal. Toqué en su puerta repetidas veces y nunca salió. Pregunté a sus vecinos y me dijeron que no lo habían visto desde la mañana. Fui a la comisaría y les informé del señor Bernal. Pasaron 2 días y salí a patrullar. Y en el camino me encontré a mi amigo Víctor, iba directo hacia el campo, tenían un problema ahí. Pensaba que se trataba de otra cosa, no imaginé que se trataba de nuevo de ese agujero, pero así era. Al día siguiente, volví a visitar aquel agujero, sin ningún motivo, solo con la curiosidad de ver aquel hoyo. Llegando al lugar fue grande mi asombro al ver que aquel agujero se había hecho más grande, tan grande que podía caber toda la comisaría completa. Joshua tampoco podía creerlo, y nos acercamos a ver un poco más de cerca. Víctor se acercó a nosotros y nos contó lo que pasaba. El agujero cada día crecía más y no sabían cuándo dejaría de crecer, y así fue que dejaron el sitio con vigilancia. Pero aún así la gente había comenzado a tirar toda su chatarra y basura en ese lugar. No sabíamos a dónde iba a parar todas las cosas que caían dentro. Víctor era el encargado de cuidar el lugar. Algo que los primeros días a Víctor no le agradaba nada, y en forma de entretenimiento había comenzado a dejar que cualquiera que quisiera averiguar qué tan hondo era el hoyo, llegara con cualquier cosa que ellos quisieran solo con la intención de llegar hasta el fondo. Una semana después no había visto a Víctor, me estaba encargando del caso de la desaparición del señor Bernal, junto a otras 2 personas que también habían desaparecido. Estaba muy ocupado con ese asunto que no podía ir a ver a mi amigo Víctor, que aún cuidaba ese hoyo. Tengo que decir que aunque al principio ese lugar no me importaba para nada, pero a pasar los días algo me hacía pensar mucho en aquel agujero, había comenzado a soñar con ese lugar. Uno de mis sueños, o más bien pesadillas, era que caía dentro del abismo sin llegar al fondo, caía eternamente por ahí. Así que poco a poco comenzaba a interesarme más en ese sitio sin razón alguna. Ese mismo día en el que estaba patrullando bajé por algo de comer y de regreso a la patrulla. Joshua, muy alterado, me apresuraba a subir. Había una emergencia en el campo. De inmediato supe que lo que fuera que sea estaba relacionado con el agujero. Éramos los primeros en llegar en el lugar, solo se encontraba Víctor, que era el que había pedido apoyo. Le preguntamos sobre lo que pasaba, y él se limitó a solo decir que había encontrado algo. Nos acercó hacia lo que fuera que había encontrado, era el agujero, pero algo había a un lado muy cerca del borde. Nos acercamos hacia lo que fuera, y mientras más nos acercamos un olor desagradable se hacía presente junto. Estando más cerca, nos dimos cuenta que lo que encontraba ahí era el cadáver de un hombre tirado, que era irreconocible más porque estaba cubierto de una mucosidad fluorescente que ninguno quiso tocar. Al preguntarle a Víctor más detalles, él respondía, pero se había parado a una orilla mirando hacia el gran abismo, sin mirar a nadie, solo contestaba. Contó que él había llegado desde temprano como siempre, se había acercado al lugar y encontró el cuerpo. Solo dijo eso y no dijo nada más. Cuando los demás llegaron al lugar, el ambiente se sentía diferente, la temperatura había bajado y el mal olor había aumentado. Se llevaron el cuerpo para hacer la autopsia y pusieron cinta alrededor del agujero. Encontraron un rastro de ese líquido que se dirigía hacia una granja cerca de donde estábamos nosotros. Su objetivo era buscar a las demás personas desaparecidas. Joshua y yo ya nos íbamos del lugar, pero Víctor aún se encontraba ahí hablando con nuestro jefe.
Fui a mi casa y esa noche tuve un sueño extraño, ya no caía en el abismo. Me encontraba en un lugar oscuro, no podía ver nada, ni siquiera mis propias manos. Comenzaba a caminar sin rumbo mientras seguía unos ruidos extraños, escuchaba por todos lados. Eso no me detenía y intenté de encontrar algo con mis manos, pero era inútil. En cierto punto tropecé con algo en el suelo, buscaba lo que era pero no lo encontraba, me quedé en el suelo, comenzaba a caer en la desesperación. Después escuchaba un ruido detrás de mí, al voltear veía unos puntos blancos brillantes que parecían ojos, después algo parecido como a un rugido que se escuchaba del lado contrario hizo que me despertara empapado de sudor con mi corazón latiendo muy fuerte. Ese día no quería ir a trabajar, pero algo me hizo ir a la comisaría. Estando en la comisaría me enteré de que el cuerpo que habíamos encontrado era del señor Bernal, no supieron que era esa cosa de la que estaba cubierto. Llevarían las muestras del líquido a examinarlas fuera del pueblo. El señor Bernal tenía desaparecido varios días, pero no era la única persona desaparecida del pueblo. Pregunté por Víctor y nadie lo había visto, algo me decía que estaba en el campo y debería ir a aquel lugar. Estaba a punto de ir hacia allá, pero Joshua me había invitado un café, tenía algo que decirme. En la cafetería Joshua me confesó que había tenido pesadillas, la más frecuente era que Joshua caía por ese agujero y llegaba a un lugar oscuro que por una extraña razón podía sentir la temperatura baja del lugar. Buscaba una salida pero nunca la encontraba, todo el lugar era oscuro. Antes de que Joshua pudiera seguir, lo interrumpí para explicarle mi sueño, que era muy parecido a el de él. Le conté todo lo que había visto y él me contó que solo escuchaba ruidos extraños, lamento, rugidos, que lo ponían muy nervioso al no ver nada. Lo que Joshua me contó me dejó con muchas dudas, al igual que él las tenía. Estaba seguro que ese hoyo tenía algo que ver con nuestras pesadillas. Yo quería ir a saber más sobre esto, pero Joshua estaba decidido a irse del pueblo con tal de alejarse del agujero. La idea me parecía bien, pero antes quería saber lo que pasaba con las pesadillas que habíamos tenido y pude convencer a Joshua de que me ayudara a saber lo que pasaba. El día siguiente volveríamos a ese lugar para hablar con Víctor para saber si él sabe algo del tema. El día siguiente, cuando Joshua pasó por mí, me avisó que el comisario había pedido que todos los oficiales fueran a la comisaría por un asunto importante. Llegando a la comisaría, todos los oficiales estaban ahí menos Víctor. El comisario habló sobre la desaparición de 30 personas del pueblo, incluyendo 10 oficiales de policía. Nos pusimos a la búsqueda de las 30 personas que habían desaparecido en una noche. Pasamos casi todo el día buscando en todos lados del pueblo. Las cosas parecían empeorar, ya que se habían reportado otras 5 personas desaparecidas. No encontraríamos a nadie, pensé, y harto de la búsqueda sin éxito, decidí ir a aquel agujero. No tenía sentido, pero una gran necesidad de ir a ese lugar invadían todo mi cuerpo. No se lo pude explicar a Joshua por qué íbamos hacia allá, ni yo mismo me lo explicaba, pero tenía que ir hacia allá. Estando cerca del lugar, el olor a alcantarilla que solo se olía cerca del agujero estaba por todos lados, potente, al igual que la temperatura había bajado más de lo normal. Estaba anocheciendo y estando más cerca se podía ver una luz azul que supimos venía de ese sitio. Cuando por fin llegamos, 2 patrullas abandonadas estaban en el sitio. Caminamos aún antes de llegar al agujero. Y volvimos a encontrar autos de policía, pero no solo eso, también habían otras camionetas volcadas y destruidas. Joshua fue a pedir apoyo, pensando que habíamos encontrado a los oficiales perdidos. Seguí adelante sin la compañía de Joshua y llegué hasta el hoyo, sin imaginar la escena que me encontraría. Habían personas alrededor del hoyo, viendo hacia adentro la luz que salía de este. Me oculté en un lugar donde pudiera ver el sitio de mejor manera. Logré ver a las personas y reconocí a algunas personas, entre ellas estaba Víctor junto con otros 3 oficiales. Ninguna de las personas parecían asustadas ni preocupadas, estaban ahí como apreciando lo que pasaba dentro, parecía estar en trance. Joshua llegó a donde estaba oculto y estaba igual de confundido que yo, pero notó algo. Cuerpos destruidos estaban a un lado y de nuevo todo ese líquido estaba por todos lados. De forma repentina las personas se tomaron las manos y un ruido comenzó a salir del hoyo, la luz empezó a brillar con intensidad, tanta que cegaba. Cuando el ruido cesó y la luz se apagó, las personas comenzaron a caminar hacia adelante y después se lanzaron al abismo. No sabíamos lo que había pasado, me acerqué al hoyo pero no había nada, todo seguía como antes, como si nada pasara.
Joshua les echó un vistazo a los cuerpos que estaban a un lado y supo que eran las personas que habían llamado para investigar lo que había pasado en una granja cercas. Escuchaba lo que Joshua me decía, pero no podía dejar de ver el abismo. En un momento la idea de que algo saldría de ahí rondó mi cabeza, no sé por qué, pero la idea de lanzarme también estaba rondando en mi cabeza. Unos disparos se escucharon e hicieron que dejara de pensar en eso. Los disparos habían venido del arma de Joshua, le había disparado a algo que se movía a lo lejos, era algo enorme, parecido a una masa morada que se acercaba a nosotros. No lo pensé tanto y corrí, Joshua me siguió, corrimos hacia nuestra patrulla. Llegamos a ella y aceleramos hacia el pueblo. Las patrullas ya se dirijan hacia ese lugar. Nosotros no nos detuvimos para nada y solo fuimos a recoger nuestras cosas para marcharnos del pueblo. Llegando al pueblo todo era un desastre. Personas alteradas estaban por todo el pueblo, cuerpos tirados en todos lados, incendios y algunas personas cubiertas de sangre muy hostiles. Logramos llegar a mi casa para recoger mis cosas. Joshua cuidaba afuera, y yo recogía todo lo que podía. Comenzó a escuchar disparos y luego un gran resplandor azul acompañado de un ruido aterrador hizo que saliera sin agarrar todas mis cosas. Salí de la casa, Joshua le había disparado a 2 sujetos armados, el ruido había cesado y también el resplandor. Entramos al auto y nos fuimos de ahí hacia la salida. A punto de llegar un grupo de personas nos impedía pasar, no estaban ahí por nosotros sino que caminaban hacia la salida. Personas que conocía como la directora Chapman, el señor Martínez y algunas otras personas, todas ellas parecían hipnotizadas. El resplandor que había parado, volvió pero ahora supimos que venía del campo. Joshua no le importó nada y como pudo pasó encima de las personas para salir. En la lejanía se podía ver el fuego consumiendo todo el pueblo, detrás del fuego se podía ver el resplandor azul. Habíamos dejado atrás el pueblo y nos encontrábamos en la ciudad. Nos quedamos con mi tío por unos días mientras pensábamos qué hacer en la mañana del siguiente. Las noticias solo hablaban del incendio, no decían nada del agujero, solo lo trataban como algo normal. Me puse a investigar lo que pasó el primer año, no encontré nada. Me había mudado a mi propia casa en la ciudad, consiguiendo trabajo de policía gracias a mi tío. No conseguí nada hasta un año después del primero. Supe qué pasó con la granja, la cual habían muerto algunos de los miembros de la familia. Y lo que había pasado en un hospital de un pueblo cerca de la granja. No conseguí más información acerca de la granja, como qué pasó con los 2 miembros sobrevivientes de la familia. Sigo investigando, ya han pasado 4 años, hace un año que perdí comunicación con Joshua, a él no le importaba el pueblo y no quería saber acerca del agujero o lo que estuviera relacionado con él. No me lo dijo, pero sabía que seguí soñando con esos sucesos, lo sé porque yo tengo con bastante frecuencia la misma pesadilla en donde estoy en ese lugar oscuro, en donde siempre escucho ruidos horribles y me topo con cosas que aunque no las pueda ver, sé que son horribles. Cada año que pasa y que sueño e investigo del tema, vuelvo a sentir el mismo sentimiento cuando estaba en el pueblo, la necesidad de ir a aquel agujero.